Bienvenidos, bienvenidas a este canal. Ofrezco servicios de corrección de textos y seguimiento de edición de libros, tesis y materiales diversos. Pueden contactarme para tutorías virtuales o presenciales, asesoría en tareas a cualquier nivel, cursos y capacitaciones por tema. Para contacto tenemos una línea de WhatsApp más 1-829-358-2345 y una dirección de correo electrónico ligian.oviedo2012@gmail.com. En este video vamos a presentar una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes homogéneos. Esta ecuación la vamos a presentar pues resuelta, pero vamos a ir siguiendo paso a paso el proceso de solución y discutiendo los aspectos conceptuales. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que un polinomio es homogéneo si todos los términos que lo componen tienen el mismo grado. Por ejemplo, este polinomio que presentamos es un polinomio en X y en y todos sus monomios son de sexto grado. Vemos que el exponente de la X más el exponente de la Y, 4 más 2, 6. 1 más 5, 6. 3 más 3, 6. Entonces, se trata de un polinomio homogéneo de grado 6. La definición formal de polinomio homogéneo, un polinomio f que pertenece a x sub 1 hasta x sub n, es homogéneo si todos sus monomios no nulos tienen el mismo grado. Por convenio, consideramos que también el polinomio nulo es homogéneo. Si f es homogéneo de grado d, se tiene la igualdad f de t de x sub t por x sub 1 hasta t por x sub n es lo mismo o es igual a t a la d, siendo d un exponente cualquiera, por f de x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Si f de xy es una función homogénea de grado 0, tanto en x como en y, entonces f de x, y es una función de y sobre x solamente. Es decir, se puede considerar una función de y sobre x solamente. Hay una ecuación con coeficientes homogéneos que está propuesta en el libro Ecuaciones Diferenciales Elementales de Earl de Reinville. Vamos a resolver esta ecuación. Vamos a verla. Es 3x cuadrado menos 2xy más 3y2 de x igual a 4xy de y. Sabemos que nos estamos refiriendo a los diferenciales. Lo primero que vamos a identificar la homogeneidad en los términos de la ecuación. Bueno, los coeficientes del diferencial de x son x cuadrado, xy, y cuadrado, todos de grado 2. Y el del diferencial de y es xy, también de grado 2. Entonces, esta es una ecuación con coeficientes homogéneos. Decimos entonces que es una función que depende de y sobre x. Y por el conocimiento algebraico sabemos
que también podemos utilizar X sobre Y. Pero bueno, vamos a utilizar Y sobre X. Y vamos a decir que V es Y sobre X. Vamos a llamarle a Y sobre X de una sola manera. Vamos a llamarle V. Entonces, si es así, la Y va a ser el producto de la V por la X. Y entonces tenemos que el diferencial de Y es V por el diferencial de X más X por el diferencial de V, porque es el de un producto. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a sustituir. Vamos a hacer la sustitución propuesta. El 3x2 se queda como estaba. El 2xy será sustituido por 2x multiplicado por y, que es vx. Y 3y cuadrado será 3 por vx elevado todo esto al cuadrado. Y aquí tenemos 4x por vx multiplicado por el diferencial de y, que es v por el diferencial de x, más x por el diferencial de v. Hasta aquí solo hemos planteado la sustitución. Los siguientes pasos son para realizar las operaciones que nos ha planteado, que nos está proponiendo esa sustitución que ya planteamos. Tenemos entonces 3x cuadrado menos 2v por x cuadrado más 3v cuadrado x cuadrado. Distribuimos el exponente en la multiplicación. Todo esto por el diferencial de x. Y acá, como sustituimos el diferencial por esta suma de diferenciales, pues tenemos 4x cuadrado, v cuadrado. Vamos a multiplicar primero por el diferencial de x y luego por el diferencial de v, que nos va a quedar la v sola, y entonces 4x cubo, la x de acá, la de acá y la de este y la del diferencial. 4vx cubo por dv. Y entonces tenemos ya separados todos los términos que acompañan al diferencial de v y que acompañan al diferencial de x. Pero en el segundo miembro de la ecuación, el término que acompaña al diferencial de x es semejante a uno de los que acompaña al diferencial de x en el primer miembro. Vamos a quedarnos con uno solo, vamos a reducir. Restamos el 4v cuadrado x cuadrado en ambos miembros y tenemos 3x cuadrado menos 2vx cuadrado menos v cuadrado x cuadrado, o sea, 3 menos 4, igual a este término que está acá, que lo tomamos acá. Es decir, redujimos este término con este término y al restarlo nos quedó menos 1, v cuadrado, x cuadrado. Vamos ahora a factorizar y tenemos x cuadrado que multiplica todos los términos del diferencial de x, todos los coeficientes que acompañan al diferencial de x. Entonces nos queda x cuadrado por 3 menos 2v menos v cuadrado por el diferencial de x. Y ya podemos separar variables. ¿Por qué? Porque vamos a dejar
el diferencial de v con la función que es de v solamente, 4v. Y vamos entonces a dividir entre x3 en ambos miembros. Y aquí tenemos x2 entre x3, que va a ser lo único que va a acompañar el diferencial de x, porque vamos a dividir entre 3 menos 2v menos v cuadrado. Aquí lo tenemos, 3 menos 2v menos v cuadrado. Entonces, simplificando, x2 entre x3 es 1 sobre x por el diferencial de x. Y aquí tenemos 4v sobre 3 menos 2v menos v cuadrado. Ya lo único que tenemos que hacer para resolver nuestra ecuación es integrar en ambos miembros, y aquí planteamos las integrales. La primera integral es una integral inmediata. La integral de 1 sobre x por el diferencial de x es el logaritmo natural de x. Entonces, por descomposición en fracciones parciales, resolvemos la segunda integral. Vamos al final de la solución, vamos a presentar esta segunda integral, su descomposición en fracciones parciales de su integrando, la descomposición en fracciones parciales de su integrando y todo eso. Pero aquí vamos solo a presentar el resultado de la integral, menos logaritmo de v menos 1, menos 3 logaritmo natural de v más 3, más logaritmo natural de c. O sea, la constante de integración la pusimos en forma de logaritmo, para luego trabajar aplicando antilogaritmo en todo mi resultado. Vamos a dejar en el primer miembro toda la parte variable de esta ecuación, y entonces estaríamos sumando en ambos miembros estos dos términos que aquí los tenemos, y lo igualamos los tres a logaritmo natural de c. Ahora vamos a hacer la sustitución hacia atrás, es decir, vamos a sustituir la v por y sobre x y a realizar las operaciones que nos plantea esa sustitución hacia atrás. Tenemos acá el logaritmo natural de x, acá logaritmo natural de y sobre x menos 1, pero y sobre x menos 1 al realizar la operación queda y menos x sobre x, porque para quedarme con una fracción, para poner el 1 encima de esta raya de fracciones, debo multiplicarlo por este denominador que es x. Acá, por una de las leyes de los logaritmos, sabemos que el logaritmo de una expresión elevada a un exponente es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, vamos a aplicar recíprocamente esta propiedad. Y entonces, lo que multiplica el logaritmo lo vamos a tomar como el exponente del argumento original. Y tenemos que esto sería logaritmo natural de y más 3x sobre x a la 3. Como el cubo afecta tanto al numerador como al denominador, porque la potencia es distributiva con la multiplicación y la división, podemos presentarlo todo de esta forma. Es decir, al cubo el numerador y al cubo el denominador. Pero vamos a aplicar antilogaritmos y a decir que una suma de logaritmos me indica el logaritmo de un producto, entonces el antilogaritmo sería el producto de todos estos argumentos, y aquí lo tenemos planteado
X por Y menos X sobre X por Y más X a la 3 sobre X a la 3 igual C. Realizamos esta operación. La X que multiplica se cancela con la X que divide y me queda Y menos X por Y más 3X a la 3 sobre X a la 3 igual C. Pero esta ecuación, claro está, yo la puedo multiplicar por X a la 3 y me va a quedar una expresión llana, Y menos X por Y más 3X a la 3 igual a C por X a la 3. Y esa es la solución general de la ecuación diferencial planteada. Vamos a presentar la solución de la integral que no era inmediata, que era la segunda integral del proceso. Se me planteó en el proceso que tenía que hacer esta integral y la convertí en menos integral de 4v y vemos cómo cambiamos los signos en el denominador porque así sale más fácil la factorización del denominador. Y ahora vemos que factorizar el denominador es sencillo, es v más 3 por v menos 1 y como son dos factores de primer grado, vamos a decir que a sobre v menos 1 más b sobre v más 3 es igual a 4v más v cuadrado más 2v menos 3. 4v sobre v cuadrado más 2v menos 3. Entonces, al hacer la multiplicación en cruz, a por v más 3 más b por v menos 1 me debe dar 4v. Y entonces, ya si igualo a 1 la v, se anula el término en b y entonces tengo a por 1 más 3 es igual a 4 por 1. Y entonces 4a es 4 y la a es 1. Ya allá la b es muy fácil. Igualamos a 0 la v y entonces tengo 1 que ya, porque ya conozco el valor de la a, 1 por 0 más 3, que es 3, menos b es 0. Y si 3 menos b es 0, entonces b es 3. Y aquí tenemos que esto es menos integral de esta expresión, que es menos integral de 1, que era la a, el numerador de v menos 1, menos 3, que era la b, el numerador de v más 3. Y aquí tenemos nuestra integral, menos logaritmo natural de v menos 1, menos 3 logaritmo natural de v más 3, más logaritmo natural de c, que fue a lo que le dimos uso acá en este paso de la resolución de nuestra ecuación diferencial con coeficientes homogéneos. Y la solución de la ecuación es esta, y la integral se resuelve, la integral que no es inmediata, se resuelve de este modo, que es descomponiendo en fracciones parciales. Puedes repasar estos temas. Tengo en mi canal videos sobre descomposición en fracciones parciales y sobre integrales
utilizando las fracciones parciales. Si te ha servido mi contenido, si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes mi contenido. Con gusto responderé a tus comentarios y grabaré videos con los temas que me sugieras y a que des a conocer este contenido en tus redes sociales para que apoyes mi canal. Hasta un próximo video.